Buenos días, niños. Hoy vamos a hacer un repaso sobre lo que hasta el momento hemos aprendido de los números decimales. Bueno, iniciamos repasando que un número decimal es aquel que está formado por dos partes. Una parte entera que va hacia el lado izquierdo y una parte decimal que va hacia el lado derecho, los cuales están separados por la coma decimal. Ellos son los números decimales. Continuemos. Los números decimales, así como los números naturales, tienen su orden posicional. Entonces, los números naturales son los órdenes, los que sabemos desde siempre. La última cifra recibe el nombre de unidades. A continuación, las decenas, posteriormente las centenas y así cada orden, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Tercer orden, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Cuarto orden, unidades de 1000 de millón, decenas de 1000 de millón, centenas de 1000 de millón y así hasta infinito, porque recordemos que los números naturales son infinitos. Y los números que se encuentran de la coma hacia la derecha, que son la parte decimal, es decir, el número decimal, son los subórdenes. Y la que se encuentra de primeras son las décimas o décimos, centésimas o centésimos. La de tercer lugar hacia la derecha, milésimos o milésimas. A continuación, 10 milésimos o 10 milésimas. Siguiente, 100 milésimos o 100 milésimas. A continuación, millonésimos o millonésimas. Y también continúan hasta infinito. 10.000 millonésimas, 100.000 millonésimas, 1000 millonésimas y así hasta infinito. Bueno, a continuación vamos a repasar cómo se lee y se escribe un número decimal. Entonces, los números decimales se leen por separado. Primero debemos leer la parte entera y luego la parte decimal. Cuando leemos la parte entera, sin importar cuántas cifras hayan de la coma hacia la izquierda, siempre decimos unidades. Como acá, una unidad. Y de la coma hacia la derecha, decimos las cifras que hayan y la posición que ocupa la última cifra. Entonces, en este ejemplo, 1,2 se lee una unidad y 2 décimas. El siguiente, 2,05 se lee 2 unidades y 5 centésimas. ¿Por qué? Porque aunque esté el 0 está en la posición décimas y se dice la posición de la última cifra hacia la derecha. Es decir, no digo 0,5, sino digo 5 centésimas. La siguiente cifra, que es 12,145, no se lee así. Primero leo la parte entera que dice 12 unidades. Recuerden que así haya varias cifras, se dice unidades. Luego leo la parte del lado derecho, es decir, la parte decimal. Y digo 145 y la posición de la última cifra, es decir, el 5. Entonces la posición es décimas, centésimas, milésimas. Por eso, 145 milésimas. Bueno, las fracciones decimales vienen de las fracciones normales que hemos aprendido, de una fracción normal. Entonces, por ejemplo, la fracción decimal son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, es decir, el 1 seguido de ceros. Como en este caso, 2 décimos. Se lee 2 décimas o 2 décimos. ¿Y qué quiere decir 2 décimas? De un grupo de 10 tomamos 2. A continuación, tenemos 7 de 1000. Entonces, tomamos 7 partecitas de una unidad partida en 1000 partecitas. Y se dice 7 centésimas, perdón, de 7 de 100 en que estaba partida, 7 centésimas. En este caso,
está la unidad partida en 1000 partecitas iguales y de ellas se tomaron 100. Entonces se dice 100 milésimas. 100 milésimas. De esa forma se lee. Bueno, les había comentado que las fracciones vienen o dan lugar a los números decimales. Entonces, esas fracciones puede ser una fracción decimal. ¿Qué es una fracción decimal? Como su palabra lo dice, decimal viene la palabra 10. Es decir, que son aquellas que su denominador es una potencia de 10, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, y así infinitamente potencias de 10. Ejemplo, 1 de 10 o 1 sobre 10 se dice una décima. ¿Qué quiere decir una décima? Una unidad partida en 10 partes iguales y tomamos solo una de 10 se dice una décima. Esta fracción se expresa como número decimal. Toda fracción decimal, es decir, que tenga potencia de 10 como denominador, se expresa como número decimal. ¿Cómo? Escribimos todo lo que haya en el numerador, es decir, en este caso 1. Y miramos cuántos ceros tiene el denominador y contamos hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga el denominador. Como en ese caso es el número 10, solo tiene un cero, es decir, corremos un lugar, 1. Pero como no se puede dejar una coma solita, entonces la acompañamos con 0 porque no hay más cifras. Y en este caso, de ambas formas, como fracción decimal o como número decimal, se lee un décimo. Continuamos. Las fracciones que no tengan como denominador una potencia de 10 también se pueden convertir en número decimal. ¿Cómo? Como en este caso, 5 octavos se convierte a número decimal dividiendo el numerador entre el denominador. 5 dividido 8. Como no hay un número en la tabla del 8 que me dé 5, coloco 0 al cociente y coma, que quiere decir que vamos a continuar sacando las cifras decimales. Para poder continuar dividiendo cuando la división es inexacta, como en este caso, coloco 0 para acompañar al 5 y ahora sí se puede. Un número en la tabla del 8 que me dé 50 es 6. 6 por 8, 48. A 50, 2. Y resulta que la división continuó quedando inexacta. Sigo agregando ceros, pero no comas. La coma va solo una vez. 0. 8 en 20, 6 veces, 2 veces. 2 por 8, 16. A 24. Pero como continúa inexacta, agrego otro 0. 8 en 40, 5 por 8, 40, a 40, 0. Y ahí terminó la división. Hay ocasiones en que la división continúa y continúa, es decir, que es un decimal infinito. Pero en este caso, como finalizó, es un decimal exacto. Otro ejemplo sería 26 quinceavos. ¿Cómo convierto esta fracción que no es una fracción decimal? ¿Por qué no es decimal? Porque no tiene como denominador una potencia de 10, sino otro número. Entonces, para convertirla, divido y me puede dar también un número mixto. En este caso, al dividir 26 entre 15, entonces 26 en 15 una vez. Y una por 15, 15. A 26, ¿cuánto le falta 15 para llegar a 26? 11. Entonces dio un entero y 11 quinceavos. O 1,73 que se lee una unidad y 73 centésimos. O un entero y 11 quinceavos, que es igual a una unidad y 73 centésimos. Entonces recordemos, toda fracción, ya sea fracción decimal o no sea fracción decimal, se puede expresar como número decimal. Bueno, y ahora podemos hacer el proceso contrario. Si tenemos un número decimal, se puede convertir a fracción decimal. Basta con escribir toda la cifra para formar el numerador. Pero en este caso, como tiene dos ceros,
recordemos que el 0 a la izquierda en los números naturales no tiene valor. Entonces, 004 es lo mismo que 4. Y omitimos la coma, no la utilizamos. Y colocamos como denominador al 1 seguido de tantos ceros como decimales hayan. Recordemos que los decimales son los que van después de la coma. Hacia la derecha, 1, 2, entonces 2 ceros. 0 unidades y 4 centésimas o 4 centésimos. En este caso, 0,004, entonces escribimos todo omitiendo la coma, pero nos quedaría 0004, es lo mismo que 4. Y como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como decimales hayan. 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Y acá leo 0 unidades y 4 milésimas. O aquí leo 4 milésimas. En este caso, que no hay ceros, 3,4, 3 unidades y 4 décimas, escribo toda la cifra como numerador, eliminando la coma, la omito. Entonces ya no es 3,4, sino 34. Y como denominador, el 1 seguido de tantos ceros como decimales hayan. En este caso hay 1, que es el 4, por lo tanto, un 0 y quedó 10. 34 décimas. En este caso, 3,04 escribo todo y al eliminar la coma quedó 304. Y en el denominador, el 1 seguido de tantos ceros como decimales hayan. 1, 2, 1, 2. 304 centésimas. Y en este último ejemplo, 3,004, es decir, 3 unidades y 4 milésimas, escribo toda la cifra para formar el numerador, pero eliminando la coma. Y como denominador, el 1 seguido de tantos ceros como decimales. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y se lee 3004 milésimas. Bueno, y por último, lo que hemos aprendido es que los números decimales también se pueden ubicar en la recta numérica. Entonces, como en este caso, 2,6. Quiere decir que voy a tomar 2 enteros o 2 unidades completas. Del 0 al 1 es 1 y del 1 al 2, 2 unidades completas. Y la siguiente unidad la parto en 10 pedacitos pequeñitos, 10 otras unidades, y ubico donde quedaría el 6. Entonces queda un poquitito después de la mitad, 2,6. En este caso, pues fue sencillo porque solo teníamos décimas, solo una cifra después de la coma. Pero veamos en este caso, 8 unidades y 975 milésimas. Entonces, quiere decir que comienza en el 8, ¿cierto? 8 enteros, 8 unidades, y del 8 al 9 la voy a partir en 10 partecitas iguales. O calculo más o menos, pero si yo parto cada partecita de esas, si digo que cada una vale 1, 1, 2, 3, 4, me llega hasta 10, no me alcanza. Entonces, cada partecita valdría 10 como potencias de 10, 10, 20, 30, 40, 50, no me alcanza porque debo llegar a 900. Entonces, para que me alcance, cada una vale 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 975 es un poquitito pasado, ya casi llegando a la siguiente unidad. Bueno, niños, entonces, teniendo en cuenta este repaso que hemos realizado, vamos a hacer unos ejercicios. Como primer punto, entonces vas a copiar en tu cuaderno esta tablita, o si tienes la posibilidad de imprimirlo, la imprimes. Y vas a completarla, en algunos casos te doy el número decimal, debes decir cuál es la parte entera en ese número, cuál es la parte decimal y cómo se leería. En el segundo caso, di la parte entera y la parte decimal para que tú digas qué número forma y cómo se lee. Y así sucesivamente vas completando lo que haga falta de la tabla. En el segundo punto les he dado una recta numérica. En esa recta numérica vas a ubicar en la misma recta numérica dónde quedaría cada una de estas cifras decimales.
Como cuarto punto, vas a convertir las fracciones decimales en número decimal. Por ejemplo, 34 cuartos, 12 quintos, 26 octavos. ¿Cómo quedaría convertido en número decimal? Entonces, no solamente debe aparecer la respuesta, sino el proceso que hiciste, es decir, la división. Y como cuarto punto, el proceso contrario. Nos dan el número decimal y lo vamos a convertir a fracción decimal. Recordemos que toda la cifra forma el numerador, pero suprimiendo la coma. Y el denominador lo forma la unidad, seguida de tantos ceros como cifras decimales haya. Entonces aquí les coloqué coma, aquí les coloqué punto, porque puedo decir coma o punto. De hecho, en las calculadoras lo encontramos como punto, ¿cierto? Y en los computadores como coma, equivale a lo mismo. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, el repaso. Les deseo un buen día y espero las evidencias de esta actividad.